Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase de lectura crítica. Aquí estamos de nuevo Mónica y Laura, Hola, para hola. quienes de pronto hasta ahora entran. En este caso, bueno, en esta clase de lectura crítica que los invitamos a ver, pero antes no olviden entrar al canal de Puntaje Nacional de YouTube, en Instagram, en Twitch y también a la página de Puntaje Nacional Colombia, donde van a encontrar pues mucho material y simulacros de todas las materias para que puedan también practicar lo que han aprendido y ya hacer sobre todo simulacros antes de la prueba que se acerca. Entonces, bienvenidos. Recuerden que darle me gusta al video si les gusta. Y pues vamos a estar atentos al chat, a su participación, a las preguntas que tengan. Entonces, ahora sí, comencemos con esta clase y revisemos cuáles son aquellos temas que vamos a ver hoy. Claro que sí, hola, hola. Bueno, hoy seguimos con los textos argumentativos continuos, pero hoy vamos a trabajar un tipo de texto muy específico que se llaman los ensayos. Entonces, en la sesión de hoy vamos a identificar este tipo de texto argumentativo, vamos a ver cuáles son sus características más destacadas y vamos a interpretar un ejemplo que hemos preparado para ustedes. Recuerden, como siempre que les hemos dicho, pues digamos, los tipos de textos están mezclados, ¿no? Hay unos que el ensayo sea diferente a la columna de opinión, no quiere decir que no tengan algunos ejemplos, algunos elementos comunes, perdón, ¿no? Entonces tengamos esto en cuenta. Vamos a encontrar que en los ensayos hay cosas igualitas a las que hablamos hace 8 días sobre el artículo de opinión, pero que aquí, pues digamos que tiene mayor importancia o mayor notoriedad algunos de sus aspectos. Vamos con Sí, el exactamente. primer ejemplo, a ver. Sobre todo ustedes con los ejemplos de los textos que vamos a ir leyendo se van a dar cuenta que son diferentes en el tono, en la forma en que digamos, describen las cosas de las que están hablando. Y por eso entonces vamos a ver este texto y vamos a descubrir cuáles son esas diferentes entre tipos de textos argumentativos, aunque todos pues están agrupados en esta categoría. Entonces, bien atentos para la lectura, a ver qué hagamos. Listo. Lo leo. Dale. Listo. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba innegable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos. Pero la dependencia de la cámara en cuanto a aparato que da realidad a las experiencias no disminuye cuando la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de su excursión en barco por el Nilo o sus 14 días en China, que para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. El acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia, es también un modo de rechazarla. Cuando se confina la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte la experiencia en una imagen, un recuerdo. El viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que se suele agudizar con los viajes. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda cosa destacable que les sale al paso. Al no saber cómo reaccionar, hacen una foto. Así, la experiencia cobra forma. Alto, una fotografía, adelante.
El método seduce sobre todo a gente subyugada a una ética de trabajo implacable, alemanes, japoneses y estadounidenses. El empleo de una cámara atenúa su ansiedad provocada por la inactividad laboral cuando están en vacaciones y presuntamente divirtiéndose. Cuentan con una tarea que parece una simpática imitación del trabajo. Pueden hacer fotos. Listo. El texto tomado de Sontag es un fragmento sobre la fotografía. Así se titula. Entonces, ¿Qué tal? los compañeros que estuvieron con nosotros hace 8 días, cuéntenos qué similitudes y qué diferencias se encuentran entre los textos que trabajamos hace 8 días, es decir, los artículos de opinión, y este que estamos diciendo que es un ensayo. ¿Lo ven parecido? ¿Lo ven diferente? ¿Qué cosas creen, qué elementos creen que tienen en común o en qué consideran que se diferencian? Cuéntenos aquí por el chat, a ver si empezamos a charlar. Bueno, Sofía Gómez nos dice que diferentes. Nos están saludando María Camila, Catherine. La verdad, en el ensayo no encontré argumentos, dice Juan Nicolás. Son diferentes. Tienen algunas partes de opiniones que son netamente subjetivos. Sí. Tienen que tienen opiniones personales también. Exactamente. Entonces, algunos lo ven diferentes, pero otros encuentran puntos en común, ¿cierto? Como es el caso de la subjetividad y las opiniones. Sustentan una tesis, exactamente. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estos dos tipos de texto? Un ensayo es más breve, el ensayo se basa en informar, son parecidos porque tienen como opiniones. Bueno, ustedes van a ver que este tipo de textos tienen sus diferencias en varios aspectos, pero en el fondo comparten una particularidad que los hace que se clasifiquen en textos argumentativos los dos. Y es lo que ustedes decían. Primero tienen una subjetividad, es decir, no es un texto que simplemente esté hablando de algo sin expresar su opinión o su punto de vista o su perspectiva. Lo tiene, por eso se dice que es subjetivo, así como el artículo de opinión defiende una idea, acá se presenta también una idea que es en la cual se reflexiona, o alrededor de la cual se reflexiona, ¿cierto? Y esa característica hace que también tengan como propósito convencer al lector o persuadir al lector de algo. ¿Eso qué quiere decir? De que están pensando en que la persona que lea esto reflexione, muchos, digamos, propósitos, pero es decir, que haga un cambio en el lector. Puede hacer que reflexione, que piense críticamente, que advierta un problema, muchas cosas. Entonces, esas son las dos características principales que tienen este tipo de textos. Cuando ustedes se enfrentan a un ensayo, diferente a cuando se enfrentan a un artículo de opinión, como lo vimos en la clase anterior, que tiene muy marcada su opinión sobre un tema o un problema. En este caso, ustedes es difícil saber dónde está la tesis. Lo primero que tienen que hacer cuando se encuentren con este tipo de textos, que son los ensayos, es preguntarse cuál es el tema, de qué está hablando esta señora o este En señor, este el caso, caso sí. del que sea el autor. ¿Sí? Listo. Entonces, Así es, también quisiera que respondiera. tenemos que tener en cuenta, vamos, los ensayos, algunos de ustedes dijeron que el ensayo es más breve y generalmente es al revés. Generalmente el artículo de opinión es más breve, podemos encontrar ensayos que son libros, volúmenes súper gordos, enteros, ¿no? Defendiendo una idea y argumentando por qué se sacan diferentes conclusiones, ¿cierto? Entonces, por un lado, aunque sabemos que la extensión no es realmente como una camisa de fuerza,
Los ensayos suelen ser un poco más largos que los artículos de opinión. Una diferencia también es que los ensayos tienden a ser textos más literarios, a diferencia de los artículos de opinión, que son textos que están un poco más inclinados o más orientados a lo periodístico, ¿cierto? En los ensayos vamos a encontrar que se utilizan figuras retóricas, por ejemplo, metáforas, ¿cierto? Que de pronto en los artículos de opinión no son tan comunes, ¿verdad? Sofía, tienes toda la razón. Un ensayo es el libro Las venas abiertas de América Latina, que es un libro como de 300 y pico de páginas. Son largototes. Los ensayos pueden tener, su tema puede ser casi que cualquier cosa, ¿no? En este caso, como ustedes bien dicen, está hablando, la autora nos está hablando de la fotografía y de qué manera pues, se relaciona con el turismo. Y en cambio, los artículos de opinión suelen estar orientados a temas de actualidad, ¿cierto? Como están más pegados al periodismo, pues suelen hablar de cosas que nos interesan en la actualidad, en el momento presente, a una comunidad específica. Como el pasado lo veíamos, está dirigido pues a los colombianos que estamos vivos en este año 2021 y en el año que lo escribieron, ¿cierto? Hace 3 años. En cambio, este ensayo de Susan Sontag, que nos habla de la fotografía, su tema es más amplio, ¿cierto? Está hablando de la fotografía y del turismo, no nos está poniendo como un contexto tan concreto, tan específico, ¿cierto? Nos habla de los alemanes y de los japoneses y que van a la Torre Eiffel y que van a diferentes lugares, ¿no? El tema es un poco más amplio, ¿sí? Y ustedes lo señalaban muy bien, no son tan evidentes aquí de pronto como lo eran en el artículo de opinión los argumentos, ¿no? Las ideas específicas, ¿sí? A lo que se va a, lo que se va a apoyar o lo que se va a contradecir. Aquí, como vemos, pues sobre todo la autora está recogiendo una serie de hechos que ella describe, ¿cierto? Y una serie de relaciones o de explicaciones que encuentra. Entonces dice que cuando nos vamos de paseo, cuando somos turistas, de pronto tenemos la angustia de no estar trabajando, ¿no? Y entonces que vemos, sobre todo en esas personas que están tan pegadas, pues, tan atadas, tan subyugadas, es la palabra que ella utiliza, a una ética de trabajo implacable, y ella toma como ejemplos alemanes, japoneses y estadounidenses, ¿no? Como en una intención de generalizar, dice, bueno, un poco como que se refugian en la actividad de tomar una foto y entonces allí encuentra que están haciendo algo, ¿no? De pronto como una estrategia para lidiar, ¿no? Como con la angustia de estar en vacaciones y no estar haciendo nada, ¿cierto? Son cosas mucho más subjetivas, digamos, son observaciones mucho más subjetivas, más específicas del autor, del punto de vista. Obviamente los artículos de opinión también son subjetivos, pero digamos que se enfocan más los ensayos o pueden extenderse más en este tipo de percepciones personales, ¿no? ¿Qué Exacto. tipo? Necesariamente los ensayos nacen de una necesidad de reflexionar en torno a algo, como lo decía Laura, que no tiene que ver con una, no puede ser problemático para todo el mundo, sino que uno lo problematiza como persona. Entonces, suele escucharse mucho la palabra ensayo también en ámbitos académicos cuando le piden a uno hacer un ensayo, puede ser dependiendo del área de estudio en el que esté uno. Entonces, como decía Laura, pueden ser los ensayos literarios que tienen ya unas condiciones, unos tonos más dados hacia lo que puede ser la narración, pero con argumentación. Em, por lo que se crea un tono más personal. Pero también están los ensayos científicos, que claramente si se está hablando sobre un problema de una materia en específica, no sé, biología, química o geología, lo que sea, también pues adquieren un tono de lenguaje un poco más especializado. Sin embargo, como bien lo recalca Laura, el problema alrededor del que el autor reflexiona es diferente porque no está actual y puede ser un problema común para todos. Por eso es que, como en este caso la fotografía, puede que
haga alusión a un fenómeno que es común, que en este caso nos toca mucho porque en los medios y en las redes sociales la fotografía pues está ahorita más que nunca en auge de validar experiencias, como bien lo dice ella acá con el turismo, que aquí entonces la forma de certificar de que uno hizo o no hizo algo, ahora se está convirtiendo la fotografía, lo podemos decir que en este momento lo está haciendo son las redes sociales, ¿no? Certificar que sí fuimos, que comimos, que sí estuvimos en tal lado. Entonces piensen en que los ensayos van más hacia la reflexión que hace una persona en torno, una reflexión profunda, ¿no? Y coherente, organizada, frente a un problema que a la persona, y por eso se dice que es tan subjetivo, le pareció curioso, le problematizó o le causa algo que hace que necesite reflexionar sobre eso. ¿Listo? Eso es la necesidad, digamos, del acto mismo del ensayo y de ahí surgió. Digamos que así surgió los primeros ensayos, surgen como esa escritura que hace una persona en torno a un tema que estaba alrededor de su cabeza y que va organizando a través de las palabras. Y así se fue convirtiendo poco a poco y a través de la academia y de todo eso ya en un género como tal de escritura que se ha ido utilizando, en este caso, digamos, como en las universidades, cuando, para cuando uno se gradúa de pronto de la universidad le piden a uno hacer un trabajo de grado que básicamente es una investigación y se relaciona con lo de un ensayo. Uno tiene que investigar, escribir eso en torno a un problema que uno mismo busca y investiga. Entonces hay como varios aspectos en cuanto a los matices de lo que es un ensayo. Así es, así es. Para los que Listo. acaban de llegar o para los que esta es la primera vez que nos ven, tranquilos que todos los videos quedan publicados en internet. Ustedes pueden entrar al canal de Puntaje Nacional Colombia y se devuelven, pueden volver a empezar este video, seguir la lectura, ver las clases anteriores. Entonces, no se preocupen que igual allí todo el material queda disponible para su consulta, ya que tenemos la prueba aquí como a la vuelta de la esquina. Exactamente. Sigamos entonces. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿cuál es el tema? Es lo primero que ustedes deben preguntarse cuando se enfrenten a este tipo de textos. No solo en el ensayo, sino en general. Pregúntense cuál es el tema del texto y de qué están hablando, porque eso ya les cierra un poco más la perspectiva de hacia dónde interpretar la información, básicamente. Entonces, pues claro, como bien lo dicen acá, entonces la fotografía y el turismo, los viajes y la fotografía. Ujú. Entonces, ella está hablando de la fotografía, claramente. Eh, la fotografía, nos dicen fotografía y los viajes, de los turistas, de la importancia de la cámara en un viaje, de la función de la fotografía. Ok, claramente. Sí, Importante esa precisión que hacen algunos de ustedes. Es la fotografía, claro, pero la fotografía relacionada con algo, ¿no? No me está hablando ujú, solamente de la fotografía, ni de la fotografía como un tema en general, ¿cierto? Sino la fotografía y su relación con una actividad muy propia de nuestro tiempo, que es el turismo, ¿cierto? Que si fuera la exactamente. fotografía podríamos hablar de un montón de cosas, ¿no? Podríamos estar hablando de la luz y de los tipos de cámara y de las lentes y, ¿cierto? Aquí estamos tratando un aspecto bien específico de la fotografía y es su relación con el turismo o con los turistas, ¿cierto? Entonces, muy Exactamente. bien. Las fotos que ella toma en un viaje que hace, sí, puede ser de ella, pero también ella está hablando de la experiencia de otras personas también, ¿no? Cómo ella lee esa experiencia, cómo interpreta eso y cuál es la explicación que ella le da a eso que ve que hacen las personas ahorita, ¿no? Yo creo que todos ustedes han visto ese chiste que uno dice que si será que si voy a un restaurante y no me tomo la foto, sí fui al restaurante, ¿será? Exactamente. ¿Cuál es el punto de vista? Listo. Ahora, ¿cuál creen que es el punto de vista que defiende? Bueno, lo pusimos en términos de defiende, pero ¿cuál es el punto de vista que presenta la autora?
ya teniendo en cuenta la fotografía y la relación con el turismo. Como ese es el tema, entonces teniendo en cuenta ese tema, ¿cuál creen que es el punto de vista de ella? De acuerdo con el texto. En Bueno, este Andrés caso tiene una sería la fotografía en interpretación. relación Sí. con el turismo actual, dice. Cómo la fotografía se ha transformado en una Claro, pero ya está más medicina enfocada. por personas aquejadas por el estrés laboral, claro, eso es una interpretación que se le puede dar a su ensayo, sí. Bueno, la evolución de la fotografía y cómo la hemos aplicado en nuestra vida cotidiana. Bueno, piensen si habla de la evolución de la fotografía. Ojo con eso. La necesidad de la cámara para los turistas. Ok. Diría que el punto de vista es identificar que la misma marca a las personas en sus vidas y ha transformado a las personas a tal punto de ser necesario. Ok. Las vacaciones Bueno, no son simplemente dejar de trabajar. Que las personas usan la fotografía como reacción a una necesidad. Ujú. Que la fotografía no puede ser reemplazada con la experiencia del viaje. La importancia de de la fotografía en el turismo actual. Ok. La fotografía como hábito en los viajes turísticos. bueno, nosotras sintetizamos ese punto de vista, sí. De pronto estamos de acuerdo con varios de ustedes. Es la fotografía, Exactamente. Hay decir, pero no es la evolución de la fotografía, ¿no? Sino la manera en la que la fotografía se ha convertido en un acto que valide nuestras experiencias, que es evidente en el turismo, por ejemplo, ¿no? Cómo la fotografía termina siendo un requisito indispensable, ¿no? Y para eso ella utiliza algunos ejemplos, ¿cierto? Dice, es impensable que usted se vaya de vacaciones sin llevarse una cámara, ¿no? A todo lo que ve, tin, la foto y sigue, ¿sí? Entonces son ejemplos, es, situaciones que ella describe para demostrar su punto, para exponer su punto. y además de que nos dice que cuando viajamos y que si no tenemos la foto como muestra de nuestra experiencia, como que no es como si no lo hubiéramos vivido. Otro elemento muy importante y que ustedes también lo dijeron ahí es la importancia con lo laboral, ¿no? Con cómo lo relaciona. Entonces también se ha convertido la fotografía en el acto para validar que eso que estamos haciendo, que es viajar y vacacionar y entre comillas no hacer nada, la fotografía está validando eso como algo, un algo que hacer. Entonces, como ella bien dice en la última parte del texto, dice, aquellas personas que dentro de su ámbito de vida que son demasiado como estrictas con lo laboral, cuando sienten que están divirtiéndose o están de turismo, tienen la necesidad y la fotografía también se ha convertido en ese algo que hacer. Estoy haciendo algo productivo, entre comillas, que es poner la fotografía, poner a fotografiar el momento mismo como una forma de hacer algo, digamos, útil dentro de esas vacaciones, de ese turismo que está ahí. Entonces también es una forma de mostrar que se valida una experiencia, que es la forma en que la fotografía hace que eso que es el viaje, pues valga también como un poco la pena, no solo por el viaje mismo. Entonces, eso es lo que muestra también el punto de vista que el cual presenta la autora y cómo ella ve ese acto de la fotografía. Que nosotros estemos o no de acuerdo, eso ya es otra cosa, ¿sí? Que yo diga, no, pues yo no necesito tomarme fotos yo viajo y no me tomo fotos nunca y la paso súper bien. Sí, claro, pero es la experiencia personal, ¿cierto? Y como es también la experiencia personal de ella y su pensamiento, entonces es solamente como lo presenta y como lo sustenta.
con ese tipo de ejemplos que se ven en el texto. Eso es. Listo. Y por último, ¿cuáles elementos sustenta su pensamiento? Creo que ustedes ahí lo han dicho. De todas maneras, ahí en el análisis que ustedes van haciendo del texto y como nos van respondiendo en el chat, uno se da cuenta y eso es lo bueno de este tipo de clases y a lo que queremos nosotros llegar, es que ustedes sean conscientes del proceso que hacen, la reflexión que hacen para interpretar un texto. Entonces aquí yo veo que lo han puesto y cuando tratan de sintetizar una idea y de explicar lo que entendieron, es la verdadera forma de saber si uno comprendió o no el texto. Es un buen ejercicio. Eso es. ¿Cuál creen que son los elementos que sustentan? Camila Celi, ¿dónde encuentro el archivo con el cual están trabajando? Los archivos quedan publicados en la página de Puntaje Nacional, ¿no es cierto? Y aquí en YouTube va a quedar el video también para que puedan consultarlo. Bueno, nos dice Hey, son las personas y sus vivencias. Karen, los Ujú. ejemplos. Saray, los ejemplos que muestran. Mayer le está pensando. David dice los ejemplos que da. Yo no lo encuentro en la página. No, tal vez se suba posteriormente. Como ahora hasta ahora se está mostrando. Los elementos son la experiencia de los viajeros. El turismo, el trabajo, los ejemplos mencionados, también el análisis que ella hace. Sí, exactamente, sí, El sí turismo, están. el trabajo, sí, señora Paula, es verdad. Los sitios turísticos es un elemento también importante en su argumentación, ¿no? Se busca como poner al lector en un contexto, ¿no? Cuando usted está pensando en turismo, ¿qué hace? Exacto. No, pues la Torre Eiffel. ¿Cómo alguien ha ido a la Torre Eiffel y no se ha tomado una foto? Y si hay un familiar de uno va por allá y vuelve sin la foto y dice, ¿será que sí se fue? ¿O Sí. me está queriendo hacer pensar lo que no es? Exactamente. Los Eh, países, sí. es- O las está nacionalidades, muy, sí. está muy bien lo que ustedes están diciendo, las nacionalidades, las metáforas, no creo que cuando encontramos las metáforas más de, mm, Las metáforas también, sí. sí. Bueno, precisamente lo que hace la autora es la comparación entre los tipos de viajero y la reflexión en torno a una experiencia común de las personas. Entonces, es un poco lo que ustedes dijeron. Ejemplifica los tipos de viajeros que hay. Entonces, ella nos dice hasta los que viajan siempre, o sea, los que van a, bueno, recuerden que el contexto de ella es europeo, ¿no? Entonces, por eso nos dice que hasta los que se van 15 días a China ¿cómo es que dice? Las personas del común que viajan a la Torre Eiffel o a las cataratas del Niágara, también se toman fotos, no importa si usted es un viajero común, un viajero que de vez en cuando, un viajero que va allí no más, todos tienen en ese sentido la experiencia de ir a fotografiar. ¿Y cómo lo hace? Y es una cosa que tal vez a veces no nos damos cuenta cuando vemos argumentos, y es que muchas veces los autores apelan o pues hacen uso de una experiencia común. ¿Sí? Y que es una experiencia común, algo que viven una mayoría de las personas y que, digamos, nos relaciona entre nosotros como humanos y como sociedad. Entonces, en este caso, y como nos identificamos mucho en la actualidad, la fotografía y el turismo son cosas que ya son masivas, se hacen mucho y es una experiencia con la que nos podemos identificar o la mayoría de las personas se puede identificar fácilmente. Entonces, cuando se hablan de experiencias comunes y pasan los ensayos y lo vamos a ver más aún en textos filosóficos, es que se hace alusión a experiencias colectivas, ¿sí? Como se llamaría. ¿Y eso qué son? Pues en este caso se está hablando pues de la fotografía, los viajes, pero puede ser también la muerte, que es una cosa que todos tendremos que vivir, ¿sí? Ese tipo de
temas son los que son una forma también de argumentar y de hacer alusión a experiencias comunes con las que todos nos podemos identificar. Entonces, esta es una forma también de ver ese tipo de estrategias que de pronto veíamos más puntualmente en el texto del artículo de opinión porque estaba construido para defender una idea que tenía un contexto político, que tenía toda una carga diferente a este que habla más o hace alusión mayor a un... Igual, miren que ella está hablando de la fotografía y del turismo, ¿cierto? Y de cómo se comparan los tipos de viajeros y la reflexión, pero para eso también utiliza unas experiencias, pone en juego, digamos, describe unas experiencias que pueden ser reconocidas por todos, ¿no es cierto? Nomás lo que estábamos hablando hace un momento. Yo me imagino que ustedes, como la mayoría de las personas de nuestro tiempo, cuando, por ejemplo, quieren felicitar a alguien que está de cumpleaños. Un amigo mío en Facebook está de cumpleaños. Entonces, ¿qué hacemos? Publicamos una foto que nos tomamos juntos, ¿cierto? Es una cosa que yo no entiendo por qué se ha hecho tan común. Y de pronto esta explicación que Susan Sontag nos da, pues tiene algo de verdad, y es que estamos utilizando en nuestro tiempo la fotografía, las imágenes que tomamos como una forma de justificar y de validar y de darle crédito a la experiencia, ¿cierto? Claro que sí, yo soy amiga de Mónica, entonces cuando ella cumpleaños, yo pongo una foto que nos tomamos juntas y le digo, Moni, feliz cumpleaños, ¿cierto? Porque es una manera en la que hemos construido nuestra relación con la imagen y con las fotos, que ahora son pues tan cotidianas. Cuando yo estaba chiquita eso no pasaba. No todo el mundo tenía cámaras de fotos, ni mucho menos un lugar donde publicarlas. Entonces, también ella está utilizando en este ensayo experiencias cotidianas. Puede que nosotros no estemos, pues no vayamos el domingo a la Torre Eiffel, pero el domingo de pronto vamos a un almuerzo en un restaurante chévere y antes de empezar a comer, ¡tin!, le tomamos la foto al plato y lo publicamos y decimos, miren esta delicia que me estoy comiendo, ¿cierto? Entonces son experiencias que puede reconocer el lector o que el autor considera que sus lectores van a reconocer fácilmente y que por lo tanto le van a servir como una justificación o como un sustento para sus ideas, ¿cierto? Entonces, así como yo me tomo la foto cuando voy al restaurante, pues el lector o la lectora recuerda cuando se ha tomado la foto en el restaurante con su amiga a la que quiere felicitar de cumpleaños, ¿verdad? Entonces, bueno, esto como para hablar un poco de las experiencias que se retoman en los ensayos y un poco esto ayuda al carácter literario que hablábamos hace un ratico de estos textos, ¿no es cierto? Mientras vuelve la profe. ¿Pero se fue Mónica o yo también me fui? ¿Sí me escuchan? Ok, ok. Bueno, ya volveremos, ya volverá. De pronto se fue a tomarle una foto al almuerzo. Listo. Entonces, entonces, bueno, esto nos ayuda a darle un poco ese tono literario también, ¿no? Medio poético, medio más llamativo que utilizan los autores para construir sus textos. Bienvenida de nuevo, profe Mónica. Gracias, qué pena, que el internet va y viene siempre. Listo, entonces, vemos que hay unas características en los textos argumentativos, ¿cierto? Específicamente en los ensayos, pero que podemos reconocer en términos generales en los textos argumentativos. Entonces, primero es que los ensayos o estos textos reflexionan críticamente sobre un tema, ¿cierto? Miren que la idea no es decir solo, ah, sí, hay unas fotografías y la gente le gusta tomarse fotos y ya, ¿no? No, ella está diciendo, bueno, eso qué significa, ¿no? Eso por qué pasa, eso qué dice de nosotros, cuál es la explicación que yo tengo al respecto, porque eso me parece un tema interesante
y de qué manera le estoy como vendiendo a mi lector que eso es un tema interesante o que es un tema sobre el cual uno puede analizar, ¿no? Puede reflexionar, nos puede decir cosas. Eso por un lado, ¿cierto? Sí. Está escrito con fines pedagógicos de un área específica. En este caso, pues, está hablando de una experiencia social, ¿no es cierto? Su interés es analizar y explicar unas acciones que son comunes a nuestra sociedad, ¿cierto? A muchos de los que de pronto son parecidos a nosotros y toman fotos y las publican y las ven. Y Igual no piensen esto en términos de no solo lo pedagógico como dentro de una materia nada más, aunque sí, porque también los ensayos, recuerden que dependiendo de cada área de conocimiento, a veces hay ensayos que lo que quieren es hacer una investigación con respecto a un tema, ¿sí? Y presentarlo, todo con fines de enseñanza. Pero también la reflexión va más allá y es que, como decía Laura, quiere hablar o en este caso decir algo sobre nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Lo de la fotografía y todas las relaciones que tenemos. Es una forma de, aunque no es objetivo principal, puede ser una forma de enseñar algo, de hacer reflexionar a las personas sobre algo. ¿Listo? No, una noticia no sería argumentativa porque su propósito es solo informar. Solo está presentando una serie de hechos actuales, sí, además, sin presentar un punto de vista. ¿M? Entonces, no es una noticia, no es argumentativa. Y recuerden además que los textos no son solo una cosa u otra, porque la crónica, que es un tipo de texto periodístico, puede tener elementos que son informativos, nos informa de un hecho, no lo narra de forma literaria, pero además puede presentar un punto de vista. ¿Sí? Entonces hay textos que combinan muchos de estos rasgos que nosotros llamamos rasgos argumentativos, rasgos expositivos, rasgos informativos, para lograr un propósito. Entonces, en este caso, en el argumentativo, pues su propósito es reflexionar sobre un tema, apoyar una idea, presentar un punto de vista y defenderlo con una serie de argumentos. exacto, en ese sentido, entonces, Karen Natalia tiene razón con su respuesta. Pues depende de la noticia, depende del texto específico. Y como les hemos dicho, en realidad lo más importante no es poder poner en una casilla un texto u otro, en la casilla de los informativos, en la casilla de los argumentativos, sino entender lo que nos quieren decir, ¿no? Entender las ideas. Y pues ya cuando estamos leyendo los textos propiamente, pues veremos hacia qué se inclinan, cuál es el elemento que predomina en ellos, ¿no? Entonces, bueno, continuamos que nos hace falta un montón. Entonces, los textos argumentativos hacen uso de unos elementos que veíamos también que pueden estar en los artículos de opinión, porque todos son argumentativos, y algunos elementos son, por ejemplo, las definiciones, ¿cierto? Definiciones son, pues, qué es lo que significa un término, ¿no? O cuál es la función de algo. Y según esa definición que pongamos, pues vamos a sustentar la argumentación, ¿no? También usan interrogaciones, ¿cierto? Es decir, que formulan preguntas y esas preguntas pueden ser para cuestionar ideas que tiene el lector, para invitarlo a reflexionar. A veces son la manera en la que se estructura el texto. Entonces yo empiezo haciendo una pregunta y desarrollo el texto tratando de contestar esa pregunta o exponiendo las diferentes respuestas que se le han dado a esa pregunta. También utilizamos comparaciones. Las comparaciones son muy frecuentes en este tipo de textos porque comparar dos elementos similares o diferentes es un ejercicio del pensamiento que nos permite analizar, ¿no? Que nos permite relacionar.
Entonces se utilizan pues las comparaciones comúnmente y por medio de ellas se señalan pues las semejanzas o las diferencias entre dos hechos o elementos o características o dependiendo pues del tema que estemos tratando. Y también se utilizan descripciones. Las descripciones se explica detalladamente una situación o una idea o un propósito o un elemento, ¿cierto? Cuando voy al detalle de ese tema que me interesa desarrollar, entonces lo que hago es describirlo, ¿cierto? Lo defino, digo qué es, describo, entonces especifico cuáles son sus partes, por ejemplo, o de qué manera se relacionan, lo comparo con otras cosas que puedan ser similares, digamos, de la misma categoría o de categorías diferentes para mostrar que no son tan diferentes, o todo lo contrario, ¿cierto? Hago preguntas sobre eso o trato de contestar las preguntas que se han hecho al respecto, o le hago preguntas al lector relacionadas con eso para llevarlo a pensar, ¿no? A de pronto coincidir en la idea que estoy queriendo presentarle, ¿verdad? Sí, exactamente eso. Aunque recuerden que también este tipo de elementos pueden usarse en otros tipos de texto, no quiere decir que las definiciones, las comparaciones, las descripciones solo aparezcan en textos argumentativos, aparecen en todo tipo de textos, pero depende, como les hemos dicho siempre, de cómo se usan y para qué se usan. Entonces, como lo muestra Laura, se puede comparar para mostrar unas características y convencer sobre un punto de vista. Se hace una descripción detallada de una problemática, como el caso que vimos en la clase anterior, donde se describía todo sobre el glifosato y lo que había implicado para Colombia en ciertos años. Entonces, todo eso son elementos que hay que tener en cuenta, sobre todo cómo se usa y para qué se usa en el texto en específico. Eso, ojo, recordemos que siempre hemos dicho, es posible que en la introducción nos presenten la tesis y que en el último párrafo esté la conclusión, pero así no siempre, ¿no? Entonces, no nos dejemos como meter en esa camisa de fuerza, porque de pronto nos podemos confundir, ¿verdad? Entonces, toca ver, toca analizar, toca leer los textos específicamente. Como decíamos, hay como una gran diferencia entre los ensayos y los artículos de opinión, y es que los artículos de opinión tienden a tratar temas de actualidad, son un poco más periodísticos, los ensayos no están hablando necesariamente de temas de actualidad, sino que pueden estar hablando de problemas pues de la historia o problemas más generales y se tratan de una manera más literaria que periodística, ¿cierto? Esos serán como los dos elementos que de pronto podrían diferenciar los dos tipos de textos, pero como les hemos dicho, no nos dejemos meter en las camisas de fuerza de la estructura. A veces nos han enseñado que primero es el inicio, el nudo y el desenlace, pero es que hay textos que no siguen esa estructura también, ¿no? Entonces, conviene leer atentamente las ideas, ¿no? Relacionar las partes del texto para poder interpretarlos, que es a la larga pues, lo que le interesa al lector crítico, ¿cierto? Y no solo para la prueba, sino para la Dice, vida, como hemos dicho. ¿un texto argumentativo puede ser objetivo? No. No, tiene que tener un punto de vista porque sí, puede que tú presentes un texto donde se expongan diferentes puntos de vista, pero eso ya sería un texto expositivo. Estoy mostrando lo que piensan otros y ya siempre hay una opinión dentro para argumentar algo o se presentan puntos de vista para algo. No es totalmente objetivo. No, un texto argumentativo tiene que tener algún punto de vista. Y que en lectura crítica se dejar la opinión de uno al lado. En la prueba de saber 11 de lectura crítica, lo más importante siempre es enfocarse en el texto y no en lo que uno piensa o cree. Pero en la vida en general, la lectura crítica siempre tiene implicado lo que uno piensa y cree. Entonces, solo para la prueba, pues uno dice, sobre todo para analizar los textos, hay que reconocer y pensar siempre en lo que piensa el autor o lo que nos está poniendo ahí el texto para la Y es que prueba. para tener una opinión sobre cualquier cosa, primero hay que comprender esa cosa, ¿cierto? Ujú. Entonces, claro, el IFES no nos va a evaluar nuestras opiniones y no nos va a decir si nuestra opinión
está equivocada o es la correcta, porque además, pues tampoco ellos tienen, ni nadie tiene como el juicio suficiente para decir, no, tú no puedes opinar lo que opinas. No, pues no. Pero lo que sí está tratando de hacer el ICFES y lo primero que tenemos que nosotros aprender para poder opinar es comprender, ¿cierto? Analizar los textos, saber qué es lo que nos están diciendo, entender las ideas para ponerlas en relación, ponerlas en un contexto, evaluar los argumentos de un lado y de otro, traer a colación las informaciones y luego de hacer eso, de analizar todo eso, pues entonces sí vamos a opinar, ¿cierto? Porque si no, entonces lo que estamos haciendo es repitiendo nuestros propios prejuicios y pues eso no tiene tanta gracia, ¿no? La gracia es que podamos construir pensamiento, ¿cierto? Entonces, claro que es importante la opinión, pero ojo, para poder opinar primero tenemos que saber, tenemos que conocer, tenemos que comprender, ¿cierto? Y ahí es hasta donde llega la prueba, el ICFES, ¿cierto? La prueba lo que quiere saber es si usted entendió, si usted sabe leer, ¿cierto? Si usted puede reconocer los datos y las informaciones y de qué manera se relacionan los unos y los otros, ¿cierto? Y ya cada uno, pues según su criterio y su visión única y personal de la vida, pues dirá, me parece, no me parece, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pues bueno, eso ya son otras cosas. Pero bueno, sigamos que, mejor dicho, hoy se nos hizo súper tarde. Nos cogió Vamos a ver con este ejemplo. Entonces, este ejemplo dice así. En otros tiempos, la simple idea de universos. ¿Perdón? Ay, ¿se fue la profe? Bueno, ya volverá mientras nosotros leemos. Ella ya las leyó. Dice, en otros tiempos, la simple idea de universos paralelos era vista con sospecha por parte de los científicos. Cualquiera que se atreviera a trabajar sobre este tema se exponía al ridículo, ya que no hay ninguna prueba experimental que demuestre su existencia. Pero recientemente se ha producido un cambio. La razón es la aparición de una nueva teoría, la teoría de cuerdas, que promete desentrañar la naturaleza del multiverso y permitirnos leer la mente de Dios, como dijo Einstein con elocuencia. A la larga, esta teoría puede responder a la pregunta que ha perseguido a los cosmólogos. ¿Qué pasó antes del Big Bang? Esto nos exige movilizar toda la fuerza de nuestro conocimiento físico, de todos los descubrimientos de la física acumulados. Dicho de otro modo, necesitamos una teoría del todo, una teoría de todas las fuerzas físicas que mueven el universo. Desde los griegos, los filósofos han especulado con que los bloques fundamentales que constituyen la materia podrían estar hechos de pequeñas partículas llamadas átomos. Hoy en día, con nuestros poderosos colisionadores de átomos y aceleradores de partículas, podemos dividir al propio átomo en electrones y núcleo, que a su vez pueden ser divididos en partículas subatómicas más pequeñas todavía. Pero lo descorazonador fue ver que de nuestros aceleradores salían cientos de partículas con nombres extraños, como neutrinos, quarks, mesones, leptones, etc. La teoría de cuerdas se basa en la idea sencilla y elegante de que la desconcertante variedad de partículas subatómicas que forman el universo es similar a las notas que pueden tocarse en la cuerda de un violín o sobre una membrana como la del parche del tambor. Tradicionalmente, los físicos veían los electrones como partículas puntuales infinitesimalmente pequeñas. Pero según la teoría de cuerdas, si tuviéramos un supermicroscopio que pudiera ver el corazón de un electrón, veríamos que no se trata en absoluto de una partícula puntual, sino de una pequeña cuerda vibrante. Solo parecía ser una partícula puntual porque nuestros instrumentos son demasiado rudimentarios. Esta pequeña cuerda, a su vez, vibra a diferentes frecuencias y resonancias. Si punteáramos esta cuerda vibradora, cambiaría de forma y se convertiría en otra partícula subatómica, como un quark. Si la volvemos a puntear, se convierte en un neutrino. De este modo, podemos explicar la tormenta de partículas subatómicas como algo parecido a diferentes notas musicales en la cuerda. Ahora podemos reemplazar de partículas subatómicas vistas en el laboratorio por un solo objeto, la cuerda.
seguimos acá en el segundo párrafo porque esta es la repetición del anterior. En este nuevo vocabulario, las leyes de la física no son más que las leyes de la armonía que pueden escribirse para cuerdas y membranas. Las leyes de la química son las melodías que uno puede tocar con estas cuerdas. El universo es una sinfonía de cuerdas y la mente de Dios, de la que Einstein escribió, es la música cósmica que resuena en todo el hiperespacio, lo que plantea otra pregunta. Si el universo es una sinfonía de cuerdas, ¿hay un compositor? Este es un texto tomado y adaptado de un señor que se llama Michio Kaku, que escribió en 2005 un texto que se llama Universos Paralelos. Y esto que ven acá es el lugar de la edición y esto la editorial. ¿Sí? Que tengamos en cuenta cómo funcionan Las referencias las referencias. bibliográficas. Gracias. Listo, entonces, esto es un texto sobre la teoría de cuerdas, ¿no? Vamos a ver la primera pregunta al respecto. Listo, veamos. De acuerdo con el texto, la teoría de las cuerdas debe su nombre a la A. Analogía entre el fenómeno y la música. B. Afirmación hecha con elocuencia por Einstein. C. Forma que se puede ver en el corazón de un electrón. D. Cantidad de partículas subatómicas que componen el átomo. Ah, claro, con la lectura aprenden todo tipo de temas. Eso es lo bello. Para que vean. Eso es lo Entonces, bonito, eso es lo bonito. ¿por qué se llama teoría de cuerdas? De acuerdo con el texto, ¿no? Y porque lo que dijo, ¿no? Creo que la A, la D, la C, Bueno, ahí sí estamos, la A, bueno, hay un poquito de tendencia a la A, pero no es absoluta, ¿no es cierto? todas, dice. No, no pueden ser todas. Sí, ojo, en la prueba solamente una opción es la respuesta correcta. Todos los demás son distractores, ¿no? Solo hay una correcta, Ujú, no les van a poner más de una correcta. exacto. Entonces vamos a la parte Bueno, del texto que habla de esto, ¿no? ¿De dónde sale ese nombre? sí. Dice, ustedes, bueno, usualmente tendrían que volver al texto y buscar dónde se habla bien específicamente de la teoría de cuerdas. Entonces, en este caso, nosotros acá pusimos el párrafo donde se da la definición. Ojo, ¿se acuerdan de esos elementos? Aquí se está dando una definición de lo que es la teoría de cuerdas, de acuerdo a su nombre, dice. La teoría de cuerdas se basa en la idea sencilla y elegante de que la desconcertante variedad de partículas subatómicas que forman el universo es similar a las notas que pueden tocarse en la cuerda de un violín o sobre una membrana como la del parche del tambor. Entonces, como ustedes, bueno, muchos dijeron, ahí como ustedes se están dando cuenta, se está haciendo una analogía entre el fenómeno de que se está hablando de las partículas subatómicas y la música en relación con las cuerdas y la variedad de sonos que resulta vibrar esa cuerda. Por eso la opción correcta es la A. La A. Debe su nombre a la analogía entre el fenómeno y la música. El fenómeno de las partículas subatómicas, ¿no? Que es lo que nos está hablando. Muy bien. Ujú, En el exacto. texto, la expresión leer la mente de Dios está entre comillas porque muestra el sentido irónico de la expresión, hace alusión a una cita textual, menciona el nombre de un concepto o corresponde al título de un artículo. Entonces, todas estas opciones suceden en la vida real, ¿no? Todos estos casos son casos en los que hemos encontrado, hemos visto en estas sesiones que utilizamos las comillas, ¿no? Pero en este texto específicamente, ¿por qué es que está esa expresión, leer la mente de Dios, entre comillas? ¿Cuál dicen ustedes? ¿Cuál es la razón?
exactamente. Entonces, fíjense, bueno, nos dicen A y B, creo que son las dos. Eh, Recuerden que eso que dice Laura es cierto, todas son funciones de las comillas, pero pues depende de cómo se usen. Entonces no es solo aprenderse cuál es el uso de las comillas y ya, como cosa de memoria, sino aprender a interpretarlas dentro del texto, en este caso, pues en leer la mente de Dios, cómo se interpretaría eso. Bueno, veo que la mayoría está entre A y B, A y B, A y B, A y B. Sí, yo creo que como tip, dejemos tanto afán como por aprendernos de memoria las cosas, ¿no? Eso por lo general cada vez es menos necesario, sobre todo nosotros que vivimos ahora en el mundo de Google lo sabe todo, ¿no? Desde memoria, pues poquito. Lo que podemos hacer los seres humanos, que no pueden hacer los computadores, es analizar, relacionar. Ni siquiera la inteligencia artificial ha llegado todavía a las posibilidades que tienen los cerebros humanos. Entonces podemos analizar, podemos establecer las relaciones entre los elementos, ¿verdad? Y en la prueba no van a salir tampoco opciones descabelladas, ¿no? Va a pasar esto que está pasando aquí, todas tienen un sentido, ¿no? Todos son casos en los que podemos utilizar comillas en los textos. Pero la respuesta correcta, pues, está determinada por el texto específico, ¿cierto? ¿Cómo funciona ese elemento del texto en relación al texto completo? Vamos a ver el pedacito que habla de las comillas. Aquí lo seleccionamos para ustedes para no tener que devolvernos hasta por allá. En este fragmento del texto, entonces dice, pero recientemente se ha producido un cambio. La razón es la aparición de una nueva teoría, la teoría de cuerdas, que promete desentrañar la naturaleza del multiverso y permitirnos leer la mente de Dios, como dijo Einstein con elocuencia. Entonces, Entonces ¿cuál ahí será? la opción correcta, ya viendo el texto y de dónde aparece, ustedes bien lo están poniendo ahí y ya lo rectificaron, la opción correcta es la B. Hace alusión a una cita textual. Está tomando las palabras que dijo en este caso Einstein para ponerlas ahí y referenciar ese fenómeno de la teoría de cuerdas. Ojo que está siendo irónico con la expresión. Él no se, la expresión no está siendo irónica con respecto a lo que significa. En este caso no sucede así, porque de hecho él le está diciendo que es elocuente esa expresión de leer la mente de Dios y se relaciona con lo que dijo Einstein. Entonces, por eso no hay un sentido irónico en la expresión. Exacto, hace Tampoco alusión a mencionan una cita. y tampoco menciona el nombre de un concepto, el concepto es el concepto en sí es la teoría de cuerdas, ¿sí? Y corresponde al título de un artículo tampoco, no tiene que ver, no se nombra un artículo ahí, sí, fragmento. Exacto. Como dijo Einstein con elocuencia, o sea, es una cita. El que dijo esto era Einstein, ¿no? Entonces, muy bien. Ujú. ¿Cuál es el tema del texto? Y ojo que el tema y la tesis no son lo mismo, ¿no? La idea que está Ah, sí, defendiendo es una cosa ojo con la diferencia. y el tema es otra cosa. Aquí nos están preguntando es por el tema, ¿no? ¿De qué nos está hablando ese texto? ¿De los universos paralelos, de las O- partículas Ojo subatómicas, aquí, de la teoría o de la creación? aclaremos algo que dice Andrés, es que de la pregunta anterior, que si la B dice que es una cita textual, pero el enunciado menciona que es algo que dijo. Entonces, ojo que las citas textuales hacen alusión a algo expresado por un personaje. Puede ser hablado, escrito, nombrado, ¿sí? Cuando decimos textual, ojo que lo textual no hace referencia solo a lo escrito, ¿sí? Ujú. Sino se hace referencia a que se toma tal y cual como se dijo como se ha escrito o hablado alguien. Entonces, por eso es importante aclarar. Exacto, exacto. No nos dejemos ahí enredar por eso. La cita es alguien que dijo algo, fuera de cualquier manera que le hubiera podido decir, ¿cierto? Listo. Entonces, Volvamos. aquí, ¿cuál es el tema? Nos dicen la C, bueno, nos dicen la C y la D.
la C repetitivamente. Entonces, eso que decía Laura es importante. Ojo con el tema y la tesis. El tema es el tema y la tesis es alrededor el análisis que se hace alrededor del tema, ¿sí o no? Sí, no me está hablando de cuál es Exactamente. la idea que estoy defendiendo, que estoy eh, tratando de rebatir, no, sino ¿a qué me refiero? ¿Cierto? En términos generales, ¿cuál de las opciones, alguno de ustedes lo dijo muy bien, cuál de las opciones es la que abarca Ujú, todos o de manera más general o de manera más completa, más pertinente? ¿Cuál de estos conceptos es el que abarca lo que trató el texto? ¿Cierto? Entonces, puede ser que nos den unas opciones que se hayan tratado en el texto, ¿cierto? Que hayan aparecido por allí. Pero la opción correcta, cuando nos preguntan por el tema del texto, pues es la que sintetice de la mejor manera todo el contenido, ¿verdad? ujú. Y pues sí, en este caso la mayoría de ustedes han acertado con la C, ¿cierto? Sí, ¿Cuál es el tema del exactamente. texto? La teoría de cuerdas, ¿cierto? Sí, la opción correcta es la teoría de cuerdas, es de lo que se está hablando completamente. No hay un fragmento del texto que vayamos a traer y decir, ay, acá dice el tema, sino que es a lo largo del texto se está hablando y ese tema es el que enlaza todas las partes del texto, ¿cierto? Empieza a hablar de una cosa, nos dice cómo apareció, cuál es la definición, por qué se definió de esa manera, cuál fue el estudio que hicieron y ya, y la conclusión a la que llega. Entonces, todo va alrededor de la teoría de cuerdas. Exacto. Por Entonces eso es la opción C. no nos dejemos despistar, ¿no? Con esto, por ejemplo, las partículas subatómicas. Habla un montón de las partículas subatómicas, pero todo lo que dice las partículas subatómicas lo dice en función de explicar la teoría de cuerdas, ¿cierto? Exactamente. También Ujú. arranca con los universos paralelos. Recuerden lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que al principio dice una cosa y entonces ese es el tema. Pues miren que no. Al principio está hablando de los universos paralelos, pero ese no es el tema del texto, ¿cierto? Esa es la manera en la que el autor introduce el tema que va a Ujú. tratar y es haciendo referencia a una cuestión como los universos paralelos y nos dice que antes entonces los científicos que hablaban de eso hacían el ridículo y tal, ¿no? Pero todo eso es para llegar al punto de la teoría de cuerdas, ¿verdad? Lo mismo la creación del universo, es lo último que habla, ¿no? Y que si es una sinfonía habrá un creador, bueno, eso también es un elemento, pero no es el elemento alrededor del cual gira o se desarrolla todo el texto, ¿verdad? Bueno, y vamos con la ultimita. En unos 2 minuticos ya vamos a terminar. Del texto se Del puede tex- concluir que, dale, dale. el desarrollo científico de la actualidad debe desecharse a partir de la teoría de cuerdas. El universo está articulado por melodías que se crean a partir de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas demuestra la falsedad de la teoría del Big Bang. La teoría de cuerdas podría probar la existencia de universos paralelos. Entonces, ¿cuál creen que es la opción correcta? Tal vez si uno debería aquí en este caso devolverse el texto y releerlo un poco más puntualmente, pero creo que con los elementos que ustedes tienen respondiendo las preguntas anteriores, nos da para poder responder esta pregunta sobre qué habla este texto o qué se puede concluir a partir de lo que dice. No, pero todos están de acuerdo. Ahora sí, con la opción D. Ah, Bueno, pues excelente. sí, se llenó de Ds. Excelente, mire que ya estamos a pocas semanas de la prueba y ya lo sabemos, ya aprendemos, ya hemos logrado interpretar los textos facilito. Ujú, Es verdad, exactamente. del texto se puede concluir que la teoría de cuerdas podría probar la existencia de universos paralelos, ¿no? De esta manera Exacto. se conectan el inicio del texto con Ujú. todo. Sí, fíjense cómo hacen esa conexión, exactamente. Comienza hablando de cómo parecían locos las personas que hablaban de universos paralelos, sobre todo en el ámbito científico, y después de explicar todo, desarrollar su idea con respecto a la teoría de cuerdas, dice que
esto podría pues probar o se concluye que podría probar la existencia de universos paralelos. Entonces, por eso la opción correcta es la D. Muy bien. Muy bien, Me por favor, la compañera que nos dijo que estaba en puntaje nacional la pregunta equivocada, por favor, ayúdanos allí a mandar un correo, una notica, un comentario. Debe suceder alguna traspié en la publicación de la plantilla o algo. o Porfa, revisar que escribe estén ahí. No, en no, no, yo orden acabo de ver la clase y las profes me confirmaron que no es esa la respuesta, para que por favor la cambien. Muchas o de gracias. o de pronto revisar, porque a veces, obvio, están en orden distintos. Entonces, si nosotros decimos que es la C, pero allá de pronto la teoría de cuerdas está en la opción A, también varía. Entonces, es solo que el contenido esté bien. ¿Listo? Sí, igual si el contenido es el que no es, por favor ayúdennos ahí a decir, mire, todos nos equivocamos, seguramente algo pasó ahí en la pasada tecnológica. Entonces ayúdenos ustedes y a sus compañeros que de pronto se encuentren con el simulacro, con el ejercicio y haya un error, pues entonces por favor escriban ahí, venga, por favor ayúdenme a corregir eso, ¿no? Dame. Para Neri Sofía. Tranquila, no te preocupes, tú sí puedes estar preparada para la prueba. Recuerda que todas las clases, no solo esta materia, sino todas las materias están publicadas en el canal de Puntaje Nacional, entonces te puedes devolver y hacer todo el repaso, asistir a todas las clases para que te prepares. Todavía tienen casi un mes para la prueba, entonces no hay que dejarse ganar del miedo, todo bien. Paula, no Tranqui. son guías, es la página de Puntaje Nacional Colombia. Tú escribes en Google Puntaje Nacional Colombia, te sale una página donde te registras y ahí puedes hacer simulacros. Entonces, si quieren practicar este tipo de textos, pueden filtrar. Ustedes pueden decir que me salga tanto el número de preguntas sobre textos argumentativos y ahí les van a salir y ustedes pueden practicar. Entonces es Puntaje Nacional Colombia y ahí pueden practicar no solo lectura crítica, sino todas las pruebas y ver cómo medirse un poco ustedes cómo están y en qué deberían un poco, estudiar un poquito más, no, practicar sobre todo. Pero Eso. confíen mucho también en sus conocimientos, tampoco es que no se menosprecien, quiéranse y díganse que ustedes están haciendo además algo que no todo el mundo está haciendo y es buscar autónomamente cómo reforzar sus conocimientos y lo están haciendo con estas clases y eso ya es un paso grandísimo de lo que ustedes Así es, y recomiendo el consejo que da el compañero Andrés Leonardo. No se apuren, haciendo el ICFES, no se apuren, no se dejen angustiar, con calma. Apúrese despacio, me decían a mí en la universidad. Con calma, vamos a leer con calma, atentamente y a contestar cada pregunta. Y no se afanen, ¿no? Les va mucho mejor. Si tienen alguna duda, tomen una decisión y contesten. No dejen una pregunta, ay, no sé, entonces me devuelvo y sigo, y después me devuelvo, no. El consejo es, decidan, analicen bien y tomen una decisión y contesten en orden, ¿cierto? Para que no después no se vayan a confundir, no se les corran las líneas de respuesta y eso. No, vamos con confianza, con tranquilidad. Tenemos todavía un mes largo para estudiar y todos los materiales están a su disposición. Ujú. Entonces, bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias por estos minuticos que nos dieron de más. Recuerden que a las 5:30 nos vemos en la clase de Sociales y Ciudadanas. Estas clases van hasta la próxima semana. La próxima semana es la última clase. Recuerden que tenemos clase martes, miércoles y jueves a las 4 de la tarde y a las 5:30. ¿Sí? Entonces, Exactamente. bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por su participación, por su atención. Con tranquilidad, pensemos que esto es para la prueba, pero también para la vida. Sí, muy bien. Chao, entonces. Chao a Chao, todos, muchas gracias. gracias.